Bienvenidos a este cuarto capítulo de la serie dedicada a la historia de la Copa Libertadores de América. Hoy estaré hablando de las ediciones disputadas entre 1970 y 1979. Esta etapa de la Libertadores tiene la particularidad de haber sido ganada en su mayoría por equipos argentinos y los equipos de este país jugaron las finales en todo el tramo que vamos a repasar hoy. De hecho, para encontrar una final sin equipos argentinos, nos tenemos que ir hasta 1962 en la final disputada entre Santos y Peñarol, y hasta 1980, cuando Nacional e Inter de Porto Alegre jugaron la 21ª final de la Libertadores. Todo ese tramo en el medio siempre hubo un equipo argentino en la final, récord absoluto en la historia de la Copa. Otro de los récords absolutos que se dieron en esta década que repasaré hoy son las 4 copas consecutivas de Independiente entre 1972 y 1975. Creo que ninguna de esas dos marcas serán igualadas en el futuro de la Copa Libertadores. No lo han sido ni creo que lo serán. A veces algunos de esos récords pueden haber sido ayudados por el formato de disputa de la Copa Libertadores. Me lo podrán decir ustedes en los comentarios. Muchas veces los detractores, en especial de las 4 Libertadores de Independiente, suelen discutir que llegaron en las semifinales y qué sé yo, en 3 de las 4 de Libertadores. Pero si hubiese sido tan fácil, creo yo, capaz que otros pudieron haber logrado ese récord bajo este formato que se dio a partir de 1962, donde el campeón de la edición anterior iba directo a semifinales. Al principio jugaba un playoff contra un equipo y después pasó a ser ya en grupos de A3 contra, por general, el equipo de un mismo país o contra equipos de otros países, pero Independiente fue el que lo aprovechó mejor. De hecho, este formato se dio hasta 1987 y bueno, hubo uno solo que le ganó 4 veces consecutivas, así que se ve que tan fácil no era. Vamos a empezar a repasar las distintas copas. Antes de decirle que hubo 2 cositas más que pasaron a nivel de una de récords y otras de la degradación de la Copa Intercontinental. El otro récord, y este es negativo, en esta década también se dio la mayor cantidad de expulsiones en un partido. Fue en Sporting Cristal Boca Juniors, en las semifinales, en la ronda semifinal del año 71. Nos lo contó con detalle Raúl Ramírez en el capítulo anterior. Los invito a verlo después de ver este. La verdad fue una charla extensa y muy amena con Raúl que nos ilustró sobre la participación de los argentinos, entre otros tantos años, este lapso que vamos a ver hoy. Y la otra cosa que sucedió fue la degradación de la Copa Intercontinental, desde mi punto de vista, a partir de los episodios en la final entre Estudiantes y Milan. La cosa quedó bastante espesa. Vieron que a los europeos les encanta encontrar excusas para no venir a América. La historia de los mundiales habla por sí sola, donde no, que queda muy lejos, que para qué vamos a ir, que no sé qué, que no sé cuánto, que los salvajes. Ven el capítulo de la historia de mundiales de Chile 62, donde los italianos se la llevaron de arriba. Realmente tremenda batalla campal entre Chile e Italia, provocada por unos periodistas que escribieron un artículo bastante desafortunado. Vayan después a ese capítulo y lo ven. Pero bueno, eso empezó a provocar que los campeones de la Copa Europea de Campeones declinaran participar de la final y en algunos casos fue el subcampeón el que participó, por ejemplo en el caso de Nacional, en caso de Independiente y en el caso de Boca Juniors. Y en otros casos la Copa quedó desierta, le pasó a Independiente y le pasó a Boca Juniors en 1978. La Intercontinental empezó a tambalear y a partir de 1980, en la final entre Nacional y Nottingham Forest, se empezó a disputar en Tokio, se regalaba un auto, un Toyota ahí al mejor jugador, líos que armaron en algún plantel los japoneses con ese premio, que a veces se repartía, a veces se lo quedaba a algún jugador, pregúntenle a Jair en el 82, y bueno, y la Intercontinental se acomodó a partir del 80, final única a disputarse al principio en Tokio, después en algunas otras ciudades japonesas, hasta que llegó el Mundial de Clubes ya en este siglo, a partir, si mal no recuerdo, de 2006, ya lo veremos más adelante en próximos capítulos, donde se abrió un poco la cancha y ya habían otros equipos que empezaron a disputar la final intercontinental. Creo que el Mundial de Clubes en realidad se empezó a disputar más adelante, me lo dicen por acá también en la zona de comentarios. No me acuerdo de todo, de menos cuando estoy haciendo un capítulo dedicado a esta etapa de los años 70,
que arranca con digamos, el primer récord que se estableció en esta década, cuando Estudiantes dejó en 3 victorias consecutivas, o en 3 copas ganadas de manera consecutiva, como el primer récord establecido. De hecho, Estudiantes debutó en el 68, salió campeón, y durante 3 ediciones logró la Copa Libertadores, otro también récord que se dio en estos tiempos. No era fácil jugar la Libertadores, ya vamos a ver también algunos futbolistas que disputaban la Copa, en especial, por ejemplo, la de 1976. Y para hablar de la Copa del 70, esa que Estudiantes ya ingresaba en la ronda semifinal, en este caso Estudiantes jugó un playoff con River Plate, que se ha eliminado con Boca y Universitario de Perú. En el otro lado, Peñarol le ganó a Guaraní y a Liga de Quito, luego se eliminó con los chilenos, y Peñarol, sin los futbolistas de la selección uruguaya que se estaban preparando para el Mundial de México 78, hasta el arquero suplente, nos lo contó Walter en el segundo capítulo, se enfrentaron a Estudiantes de La Plata, que estaba con todos sus titulares en esa final. Néstor Toñeri puso el gol en La Plata cerca del final del partido, y el empate 0-0 en el Estadio Centenario le dio al Pincharrata la posibilidad de ganar su tercera final de manera consecutiva y consagrarse tricampeón de América. No se la llevaron gratis los muchachos de Estudiantes, porque en el Centenario la cosa terminó en los golpes. Esto era bastante normal, parece, en aquellos tiempos. Y bueno, no los dejaron celebrar mucho a los muchachos de Estudiantes. Sin embargo, la copa no se la sacó nadie y se la llevaron por tercera ocasión y de forma consecutiva. Al año siguiente, el campeón fue Nacional. Estudiantes volvió a participar ya en ronda semifinal, y vean que allí lo hizo contra Barcelona y Unión Española de Chile. Barcelona de Guayaquil. Nacional eliminó a Palmeiras y a Universitario, ya con la copa establecida en 20 equipos. Ganaban los 5 ganadores de cada serie de 4 equipos. Pasaban a la ronda semifinal, donde se les unía el campeón de la edición anterior para armar esos triangulares que en este caso disputaron en la final Nacional Estudiantes. En La Plata ganó el Pincharrata 1-0, en Montevideo ganó el Tricolor 1-0, y cuando se definió la cosa en el tercer partido en el Estadio Nacional de Lima, con goles de Espárrago y del argentino Artime, Nacional ganó 2-0, y después de 3 finales fallidas, el Bolso se quedó con su primera Copa Libertadores de América. Por allí está ahí el relato de Solé del gol de Espárrago, es bastante conocido. Bueno, vean, el capitán de Nacional levantando la copa con la camiseta de Estudiantes de La Plata. Una rareza, por lo general en aquellos tiempos se levantaba la copa y se festejaba con la camiseta del otro equipo puesta, porque intercambiaban camisetas y era lo más normal del mundo. Hoy parece que ese tipo de cosas ya no son tan comunes, y bueno, y el marketing y todo eso llevado que ya estén preparadas las camisetas de fulanito campeón 2000 tanto y dale que es tarde, y no se festeja con la camiseta del otro cuadro. Ahí vemos al capitán de Nacional levantando la copa con la camiseta de Estudiantes de La Plata. De hecho, Nacional salió campeón de la Copa Intercontinental ganándole al Panathinaikos de Grecia, porque Ajax no había querido participar de esa final. De hecho, Estudiantes de La Plata pierde con el Feyenoord en la final intercontinental en el año 70. Pero bueno, ya la cosa se había empezado a picar. El Ajax dijo que no. De hecho, a la siguiente oportunidad sí iba a participar. Se ve que se arrepintieron de no haber ganado la Copa Intercontinental. Siempre hay alguna excusa del por qué algunos equipos dijeron que no. Pero bueno, de esa manera quedó este primer tramo de la Copa Libertadores, donde Nacional estableció, bueno, el último equipo no argentino en el siguiente tramo que vamos a ver, porque aquí empezará la saga de Independiente, que bueno, cuando arrancó a jugar en el año 72 la Libertadores, que como nos contaba Raúl, bastante tortuoso ese camino y la forma en que llegó a la Copa Libertadores. Bueno, aprovechó la oportunidad y arrancó en esa Libertadores con Rosario Central, con los equipos colombianos de Santa Fe y Atlético Nacional. Independiente se eliminó con San Pablo y Barcelona en semifinales. Universitario de Perú dio el gran batacazo al eliminar a los grandes del fútbol uruguayo por diferencia de goles, e Independiente se fue a jugar las finales con el equipo peruano, 0-0 en Lima, 2-1
en Avellaneda y el rojo se impuso al equipo peruano para salir campeón de América. Aquí se dio la primera vez del cántico, la copa se mira y no se toca. Ahora, después de que repasemos estas victorias de Independiente, les voy a contar por qué surge y bueno, y ese canto que muchas veces tenemos los hinchas a los equipos que no logran ganar o que están por ahí, surge en esta Libertadores del 72. En el 73, las semifinales las juega con San Lorenzo de Almagro y Millonarios de Bogotá. Colo-Colo, Cerro Porteño y Botafogo fue la otra semifinal. Los chilenos logran por primera vez el pasaje a la final. Independiente 1-1 en Avellaneda, 0-0 en Santiago. Ya había ganado una Libertadores en Santiago el rojo. Ese fue el partido de vuelta. Se fue a un tercer partido que se jugó en el Estadio Centenario y allí Independiente logró la tercera Copa Libertadores de América al ganarle con goles de Mendoza y Giachelo 2-1 al Cacique. Su segunda final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Centenario. En este caso, Carlos Casely, la gran figura del fútbol chileno por aquellos tiempos, fue quien descontó para el Colo-Colo. La final de América del 74 la jugó Independiente con San Pablo. Ahí vemos a Pavoni, al Chivo Pavoni, una de las leyendas de Independiente, con Pedro Virgilio Rocha, Ramón Barreto, el árbitro, allí en la tercera final en el Estadio Centenario. 2-1 en San Pablo, 2-0 Independiente en Avellaneda, 1-0 con gol de penal de Pavoni. Ganó el equipo argentino la tercera de sus 4 Copa Libertadores de manera consecutiva. Y bueno, y el rojo se está acostumbrando a eso de otro de los récords que estableció. Jugó 7 series finales y no perdió ninguna. Algunos de sus jugadores destacados: Ricardo el Chivo Pavoni, el uruguayo; Miguel Ángel Saltoro en el arco, ya había ganado 2 en los 60, ganó 2 en los 70. Francisco Sá, el jugador que ganó más Libertadores en la historia, ganó 6. Alejandro Semenewicz, Agustín Balbuena y la aparición de otro ídolo máximo de Independiente, Ricardo Bocchini, junto al campeón del mundo Daniel Bertoni. Bocchini fue campeón del mundo en 1986. Mire que nenes participaban de aquellas Libertadores. La del 75 fue contra Unión Española. 1-0 ganaron los chilenos en Santiago. Se complicaba la cosa. Ahumada había puesto el gol para los chilenos. El peruano Percy Rojas, que había jugado para Universitario en la del 72. El Chivo Pavoni y Daniel Bertoni pusieron los 3 para Independiente en Avellaneda. 2-0 fue la tercera final en el Defensores del Chaco. Los 3 entrenadores de Independiente, Pedro del Hacha y Humberto Maschio, 72, 75 y 73, fueron campeones con Racing como futbolistas. Roberto Ferreiro, que sí fue campeón de la Libertadores como futbolista en Independiente, también lo hizo como entrenador en el año 74. De estas 4 ediciones de la Copa Intercontinental que tuvo la posibilidad de jugar o no Independiente, perdió 2 contra el Ajax y el Atlético de Madrid. Le ganó 1-0 Juventus en terreno neutral en Roma, un vivo bárbaro, tremendo terreno neutral para los italianos. Y la del 75 contra el Bayern Múnich no se jugó porque, bueno, no se pusieron de acuerdo cuándo, cómo, dónde y de qué manera jugar la final intercontinental. Que bueno, Independiente, quizás ese es uno de los grandes debes, ganó la mayor cantidad de Copas Libertadores, pero no se quedó con la mayoría de Copas Intercontinentales, una de ellas, por ejemplo, porque ni siquiera la pudo jugar. ¿Qué pasó en el siguiente tramo? Bueno, después del 75 aparecieron los brasileños. El primero, que no Santos ni Palmeiras, empezar ahí a apurar un poco en la conversación, y apareció Cruzeiro, que le ganó a Liga de Quito y a Alianza Lima, hizo 20 goles en la fase de grupos contra Olimpia, Sportivo Luqueño e Internacional de Porto Alegre, hizo 18 en la segunda ronda, estaba robado esa. River le ganó a Independiente y a Peñarol las semifinales, dejando al rojo afuera de su quinta final, y el Cruzeiro, que tenía un equipazo realmente, le quitó la oportunidad a River otra vez en un año terminado en 6, una Copa Libertadores América. Fue 4-1 en Belo Horizonte para los brasileños. 2-1 fue para los argentinos en el Monumental de Núñez, y el último partido, donde con un empate le alcanzaba a Cruzeiro para ganar, Nelinho, Eduardo y Joãozinho pusieron los 3 goles para el Cruzeiro. Pinino Más y Urquiza
descontaron para River Plate, partido que se jugó en el Estadio Nacional de Santiago. Jairzinho, campeón del mundo del 70, igual que William Piazza, y Neliño, mundialista en el 74 y 78, flojito el plantel de Cruzeiro, eran algunos de los protagonistas de aquella Copa Libertadores de América. Sin los dos campeones del mundo, sí estuvo el Neliño, que hizo un gol en esta serie final. Cruzeiro se enfrentó a Boca en las finales de la Copa Libertadores de 1977. Boca eliminó a Deportivo Cali y Libertad de Asunción en semis, Cruzeiro a Internacional y Portuguesa de Colombia. Y de esta manera se fueron a jugar las finales del año 1976, que ganó Boca en la Bombonera 1-0 con gol de Beglio. Neliño puso el 1-0 para los brasileños en Belo Horizonte, en el Mineirao, y por penales en el Estadio Centenario se definió así. Por primera vez en la historia de la Libertadores, Hugo Orlando Gatti le atajó un penal a Vanderlei, el último de la serie, y de esa manera Boca se consagró por esta vía, la primera vez en su historia, lo hizo en otra oportunidad, como campeón de la Copa Libertadores de América por primera vez. Al año siguiente Boca arrasó con Deportivo Cali en la final. La Copa Intercontinental se la ganó al Borussia Mönchengladbach. Justamente Liverpool no quiso participar de la Libertadores y Boca consiguió su doblete en esa Libertadores, que tuvo en ese doblete a Pancho Sá, que ganó 4 con Independiente y 2 con Boca Juniors en esta década del hombre. Para él jugar la Libertadores, una final, era jugar y cobrar. Tremendo lo de Pancho Sá, una leyenda del fútbol sudamericano que tiene más Libertadores que la inmensa mayoría de los equipos que han disputado este torneo. Bueno, en fin, realmente tremendo lo de Pancho Sá. Y estas copas de los 70 la ganó Boca en 2 oportunidades. La de Cruzeiro, que bueno, se ha debilitado, digámosle, un poquito en el 77 y llegó a los penales con Boca en el Estadio Centenario. Las 4 de Independiente, la de Nacional y la de Estudiantes. Pero el cierre de esta década fue para Olimpia de Asunción del Paraguay. Vale decir que el campeón del 78 había sido Liverpool de Inglaterra, el que no quisieron jugar, no tenemos tiempo, no tenemos calendario, qué sé yo, y no se jugó la Copa Intercontinental. El último de los campeones que vamos a repasar en este video de hoy es Olimpia, que en 1979 rompió la racha de Argentina, Brasil y Uruguay y se quedó con la Libertadores en semifinales con Guaraní y Palestino. Logró su pasaje a la final. Boca le ganó a Independiente de Peñarol las semis. Bueno, 2-0 en el Defensores del Chaco, goles del uruguayo Miguel Ángel Piazza y de Aquino. Esos fueron los goles en la primera final en el Defensores del Chaco, y los paraguas se defendieron como si no hubiese mañana ante 60 y pico de mil personas en la Bombonera. 0-0 fue el resultado final con arbitraje de Juan Cardelino, el uruguayo, y Olimpia dio la vuelta en la Bombonera. Ahí tienen a Piazza levantando los brazos y se consagró por primera vez campeón de la Libertadores. Este equipo que jugó finales en todas las décadas de las ediciones de la Copa Libertadores de América. Ahora en la década del 20, bueno, le quedan 6-7 temporaditas para poder confirmar. El Malmö fue el vicecampeón europeo porque Nottingham Forest no quiso jugar. Eso le importó muy poco a Olimpia, que le ganó en Suecia, le ganó en Asunción y se quedó también con la Copa Intercontinental de Clubes. Así se termina un poco este repaso de la década del 70, donde, bueno, les decía lo del se mira y no se toca, lo de la Copa, se los iba a contar, me quedó colgado. Sucedió en el 72 cuando Universitario es el primer equipo de los llamados equipos del Pacífico. Se le llama los equipos del Atlántico a Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Habitualmente esos 4 son los equipos del Atlántico, el resto son como los del Pacífico. Y bueno, y Bolivia, que tanto Paraguay y Bolivia no son. Paraguay es considerado como lo del Atlántico, Bolivia no lo tengo muy claro, pero no ha llegado a finales de Libertadores como para andar discutiendo eso. Y Universitario de Perú era el primer equipo que lograba llegar a una final de ese lado del continente sudamericano. Y bueno,
en tono de burla, los hinchas independientes les decían a los equipos, en este caso Universitario del Pacífico, la copa se mira y no se toca, la copa siempre va a quedar del lado del Atlántico. De hecho, tendremos que irnos hasta el capítulo siguiente de este repaso de décadas para encontrar un campeón del otro lado del continente. Y recién para la consagración de Nacional de Medellín en 1989 encontraremos un equipo que no es de los del Atlántico ni de los tradicionales, de los países tradicionales de la Libertadores, que van a llegar a ganar la Libertadores. Esto es todo por hoy, espero sus comentarios, el me gusta y por supuesto, como siempre, la suscripción al canal. Un abrazo grande, todo lo que quieran decir allí en la zona de comentarios es bienvenido. En el capítulo que viene los espero con Ecuador en la Copa Libertadores de América, una charla para ver un poco la participación de los equipos ecuatorianos en esta competencia. Por hoy me despido, un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.